Amigos de Aldea Financiera, bienvenidos a esta edición del programa. Hemos preparado un contenido muy especial para todos ustedes. Nos habían pedido ya desde hace varias semanas que habláramos de posibilidades de empresas en el Silicon Valley. Y para eso tenemos un entrevistado muy especial en esta edición. Nos va a acompañar Miguel Casillas. Él es el fundador de SB Links, una empresa dedicada para reunir el talento latinoamericano e inversionistas con todas las posibilidades de negocios que hay en el Silicon Valley. Además, también en este programa vamos a hablar sobre un libro extraordinario. Se llama Vendes o Vendes, de Grant Cardone, donde nos va a compartir algunas de las ideas más poderosas para poder incrementar las ventas de nuestro negocio. Así que sin más, no te pierdas esta edición de Aldea Financiera. Empezamos. Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Aldea Financiera. Nos encontramos el día de hoy muy contentos porque tenemos un invitado muy especial y nos acompaña Miguel Casillas. Miguel Casillas, me voy a permitir compartir algunos datos de su currícula. Él es ingeniero en sistemas electrónicos por el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Estudió el programa MEDEX, donde tuve el honor de ser su compañero en la misma generación, el MEDEX del IPADE. También fue director del programa de innovación y tecnología del IPADE durante una época y actualmente es fundador y director ejecutivo de SB Links, una empresa muy interesante que en un momento más nos va a compartir qué hace y cuáles son sus objetivos. Y por otra parte también es fundador y general partner de SB Links Angel Ventures. Y bueno, pues Miguel, me da mucho gusto tenerte en Aldea Financiera. Bienvenido. Muchísimas gracias, Robert. Un placer estar aquí. Encantado de compartir los aprendizajes que he tenido acá estos años en Silicon Valley para tu audiencia, ¿no? Al contrario, Miguel, mucho gusto de tenerte aquí. Justo es por ahí donde quisiera iniciar el día de hoy la entrevista y que nos compartieras un poco, pues, quién es Miguel Casillas, cuál es su propósito de vida y hacia dónde están dirigidos sus esfuerzos en este momento. Muy bien, pues bueno, soy el menor de una familia de 14, o sea, tengo 3 hermanos, una familia, pues bueno, que mi padre empezó sin nada, en un ámbito muy rural, pero gracias a, en fin, lo admiro muchísimo, ¿no? La escalabilidad social que él tuvo de ser prácticamente en el estrato más pobre de México a sacar adelante una familia con 14 hijos, casi todos con educación privada, y fue gracias a que se hizo emprendedor, ¿no? Entonces, bueno, me considero pues producto del esfuerzo de mi padre y de mi madre por ser emprendedor, y eso me ha forjado, ¿no? Entonces, mi propósito de vida también está influenciado por eso. He tenido también la oportunidad de conocer el ámbito donde ellos desarrollaron, donde incluso todavía tengo familiares en ese entorno. Y por otro lado, he tenido la fortuna y bendición de convivir profesionalmente, conocer profesionalmente a billonarios de Silicon Valley, ¿no? Y por otro lado, me impacta de manera muy profunda el ver pues tantos mexicanos acá en Silicon Valley que viven en una situación de pobreza tremenda, pero pobreza tal vez no material, pero sino intelectual, de oportunidades, y mi propósito de vida está muy encaminado a eso, con mi quehacer profesional, tratar de lograr mayor esta escalabilidad o esta movilidad social, sobre todo en particular con mexicanos y latinoamericanos acá en Silicon Valley, ¿no? Qué interesante, Miguel. Hay muchos ámbitos en los que se puede evidentemente apoyar. Me ha tocado y he tenido la oportunidad de convivir contigo en las diversas iniciativas que tienes y coincido en esa óptica de que tenemos muchos connacionales trabajando en el Silicon Valley y en distintas partes de Estados Unidos, pero desafortunadamente la contribución que están haciendo es relativamente básica desde el punto de vista del valor intelectual, porque están muy enfocados digamos, al back office de restaurantes, de hoteles,
y bueno, pues cada día va creciendo esa contribución intelectual, pero hay mucho todavía que hacer y oportunidades que aprovechar. Y justo por ahí va la segunda pregunta, Miguel. ¿Cómo nace la iniciativa de SB Links? ¿Qué es y cuáles son los fines que persigue? Claro, bueno, pues SB Links es una organización establecida aquí en Silicon Valley, cuya misión es conectar al medio empresarial mexicano y de toda América Latina con la capital mundial de la innovación. Esa es su misión, todas sus actividades están enfocadas a eso, a que tengamos mayor participación en el lugar donde se están gestando los cambios tecnológicos que afectan a la humanidad, ¿no? Y cómo nace es una larga historia, pero inicia yo trabajé en IBM 1 año y medio después de graduarme. Quería aprender. En ese entonces IBM era la empresa más atractiva del mundo para trabajar, que estaba en Guadalajara, la planta de manufactura más grande del mundo en ese momento. Y dije, bueno, aunque ya tenía un primer negocio, decía, quiero aprender a trabajar en un corporativo. Entré ahí. Eso provocó muchos viajes acá a San José, California, y coincidió que 2 compañeros de la universidad vinieron a hacer sus doctorados a la Universidad de Stanford. Entonces, cada vez que venía a trabajar con IBM, me reunía con mis amigos del TEC que estudiaban en Stanford y empecé a gestar una red profesional muy interesante, ¿no? Tanto en IBM como los amigos de ellos en Stanford. De tal forma que cuando empiezo a dirigir el programa de innovación y tecnología del IPADE, algunos pocos años más adelante, se me ocurrió, dije, bueno, a los alumnos, a los empresarios que están tomando este programa, quiero llevarlos a Silicon Valley para, en fin, es ver en la realidad lo que se está aprendiendo en el aula en ese entonces. Y bueno, ese viaje fue un abrir de ojos para todo mundo, para mí en primer lugar, para los demás organizadores, para el IPADE, para los participantes, todos ellos empresarios, venían de México, Guadalajara, Aguascalientes, pero también para los locales. Nos decían, mira, es la primera vez, por ejemplo, en Stanford, en ese entonces Yahoo era muy fuerte, o en Google, nos decían, es la primera vez que vienen empresarios de este perfil de México a solicitarnos un encuentro de este tipo. Nos lo repitieron varias veces, ¿no? Y bueno, esto tuvo mucho éxito en su arranque, de tal forma que en los años siguientes el IPADE me lo siguió pidiendo desarrollar. Más adelante yo me salgo del IPADE para unirme a una startup tecnológica acá en Silicon Valley. Levanté la inversión inicial para una empresa metida en el mundo de las redes sociales, location-based services, porque el iPhone tenía muy poco tiempo en el mercado, tenía 1 año, y veíamos que el mercado iba a ser inmenso en el tema social, combinado con movilidad, combinado con el uso del GPS. Entonces, bueno, levanté inversión para esto y me vine para acá, asociado con un emprendedor muy exitoso acá de Silicon Valley. Y ya viviendo acá, fue lo que me marcó varios eventos repetidos que me hicieron ver la necesidad de una organización como SB Links. Y fue el darme cuenta que los mexicanos en Silicon Valley somos el 25% de la población total de Silicon Valley, desde San José hasta San Francisco, ¿no? O sea, 1 de cada 4 personas caminando aquí es de México. Y de los indios son aproximadamente el 10% de la población. Pero en el mundo empresarial acá, los indios tienen el 30% de las empresas tecnológicas. Entiendo. Los mexicanos menos del 1%. Entonces, cuando advertí esta realidad, me di cuenta, México está ausente en el mundo de los negocios de tecnología, de inversión, y esto fue lo que dio origen a la organización de SB Links. Y dije, bueno, consagraré el resto de mi vida profesional al subir ese 0.8% en 5%. ¿Por qué? Por el impacto que va a tener hacia México y después, obviamente, hacia toda América Latina también, ¿no? Entonces, esos son los orígenes, ¿no?, de la organización. Estupendo todo esto que nos comentas, Miguel. Quiero compartirte que yo he tenido la oportunidad de estar y vivir estos programas que tú manejas, que son extraordinarios. Y fíjate que cuando me hicieron favor de invitarme la primera vez,
recordarás un programa que organizaste padres e hijos para un colegio aquí de Guadalajara, el Liceo del Valle. Tuve la oportunidad de hacer equipo contigo en ese programa y colaborar. Y me acuerdo cuando iba, yo decía, a ver, ¿qué tanto podré aprender del Silicon Valley? Si soy egresado del MEDEX, soy empresario, convivo día con día con empresarios de altísimo nivel, tengo cierto contacto con la tecnología. Sin embargo, yo pensé que no iba a poder aprender mucho. Y lo que puedo compartirte es que fue extraordinaria la manera en que cambió mi manera de ver las cosas, porque aprendí que hay mucho de lo que está sucediendo en el Silicon Valley que ni siquiera lo entendemos y no magnificamos el tamaño de lo que está sucediendo, y me cambió de una forma muy importante la óptica y la manera en que veo las oportunidades. Así que felicitarte por esa labor. Y lo comparto porque probablemente haya gente que nos esté viendo que diga, ay, el Silicon, ¿qué tanto tendré que aprender el Silicon Valley? No tienen ni idea de cuánto es muy, muy importante. Y en ese sentido, Miguel, pues como comentabas, has tenido la oportunidad de convivir con empresarios, con gente de muchísimo dinero, billonarios, exitosos. Y por otra parte, hay un tema muy importante digamos, de un boom que se está generando a nivel mundial de cosas de startups. ¿Hay oportunidades en el Silicon Valley en este momento para empresas mexicanas? Claro. Bueno, tal vez mi respuesta puede ser un poco controvertida. Yo diría que no hay oportunidades para empresas mexicanas en Silicon Valley. Hay oportunidades para empresarios mexicanos que tengan abierta su mente y vean el mercado global como su destino. Lo pongo con un ejemplo. A veces los mexicanos, en general, o bueno, no los mexicanos, muchos creemos que la innovación es comprar la última máquina diseñada en Alemania, en Japón, o la última tecnología desarrollada en algún lugar como Silicon Valley e incorporarla en nuestros procesos. Eso, en mi opinión, es muy reductivo en el mundo de innovación. De acuerdo. Y ahí nos hace seguidores de lo que otros están creando. Entonces, en ese sentido, si no cambiamos ese modelo, diría que pues no hay oportunidades como no las ha habido antes. Solo somos consumidores de lo que alguien hacen, de lo que alguien externamente hace, ¿no? Curiosamente, México produce casi 5 millones de autos al año. También es líder mundial en fabricación de refrigeradores, televisiones, pero no tenemos marcas importantes de estos productos. ¿Qué es lo que hace falta? ¿O por qué digo que no hay oportunidades? O más bien, si hay oportunidades para quien está convencido de que la innovación se genera en la creación de nuevas cosas disruptivas, en el origen de soluciones disruptivas a necesidades, y eso implica abrir un poco la mente geográficamente, ideológicamente. Entonces, para ellos sí hay oportunidades acá. ¿Por qué? Pues porque Silicon Valley está lleno de todo ese tipo de gente de todo el mundo, ¿no? Yo digo que Silicon Valley no le pertenece a los Estados Unidos. Coincide que está en California, pero le pertenece al mundo. El 53% de los fundadores de empresas en Silicon Valley no nacieron en los Estados Unidos. Y de ahí el 0.8 es de México. Entonces, perdón por la respuesta tal vez un poco fuerte, pero ¿quién debe estar acá en Silicon Valley de los mexicanos? Aquellos que están que tienen una misión de vida de desarrollar una empresa global, de aquellos que están deseosos o en la capacidad de tomar riesgo y apostar su dinero por alguna idea, algún proyecto disruptivo y nuevo. Pero para un empresario tradicional, tal vez no hay tantas oportunidades. Para un emprendedor más con mayor capacidad de riesgo, yo digo, debe estar acá. Definitivamente debe estar acá. Y bueno, termino esta pregunta con la idea de, yo he visto, lo que he aprendido acá es
la innovación existe acá cuando se encuentran dos elementos y tiene mucho que ver con el concepto de riesgo, que el emprendedor arriesga su tiempo, su vida profesional, su salud, sus horas, su sueño por algo que le apasiona, quiere cambiar con un producto, una plataforma de software, con lo que sea, un problema al cual esa persona se ha enfrentado y está dispuesto a arriesgar todo hasta sacarlo. Y por otro lado, está el inversionista que tiene la capacidad de arriesgar algo de su capital, una porción de su capital, por ese emprendedor. Cuando se encuentran estos dos elementos, realmente es cuando se genera un Silicon Valley. No es la construcción de un edificio, no es pintar las oficinas de colores al estilo Google, es cuando esta capacidad de riesgo de estos dos elementos están físicamente cercanos. Y eso ha desarrollado una de las zonas económicas más potentes del mundo. Este binomio, capacidad de riesgo de inversión, capacidad de riesgo del emprendedor. Entonces, volviendo, las empresas mexicanas que tienen capacidad de tomar riesgo tienen enormes oportunidades acá. Hay capital de sobra para ellos. Pero para un negocio tradicional no es el lugar, definitivamente no es el lugar, ¿no? Entiendo perfectamente, Miguel, y hace muchísimo sentido lo que comentas. Hay mucho espacio para la innovación, hay mucho espacio para llevar ideas nuevas y, como dices, pasar de un ámbito muy localista a un ámbito que expanda geográficamente tus oportunidades. Y desde esa óptica y aprovechando también, pues ahora el expertise que tienes en el ámbito de las inversiones, porque pues tienes esta nueva iniciativa de SB Link Angels y que ahora estás manejando este fondo y que pues tengo que decir que me siento también muy honrado de ser parte del grupo de inversionistas en los que hemos entrado en alguna empresa. Y bueno, pues particularmente, ¿qué nos puedes comentar? ¿Es momento de invertir en una startup y qué cosas debemos de cuidar al momento de tomar la decisión de hacer una inversión? Claro, bueno, yo creo que siempre es momento de invertir en startups, siempre, o sea, incluso llevándolo más conceptualmente, yo diría que es un tema de justicia social, ¿no? O sea, invertir en el potencial de un emprendedor, en el potencial de una persona, que ese es a fin de cuentas invertir en un startup. Entonces, bueno, definitivamente es momento y casualmente el COVID, siempre todas las crisis que ha vivido tanto Estados Unidos, el mundo o Silicon Valley en particular, en época de crisis es donde se disparan las inversiones. El año 2020 ha sido año récord en Estados Unidos y en particular en Silicon Valley en inversión de startups, tanto en número de empresas invertidas, tanto en montos invertidos. Entonces es muy buen momento porque la crisis nos está obligando a reinventar muchísimas cosas que pues, dejaron de funcionar, ¿no? Entonces, bueno, es buen momento, pero creo lo más importante es entender, obviamente tú eres financiero, pero las inversiones en startups son de alto riesgo, ¿no? Se puede perder el dinero que inviertes en una startup. Sí. Hay que entender entonces, eso, es muy importante. Claro, sí, digo, yo no soy tan financiero como tú de formación, pero sí he venido aprendiendo esto. Tenemos ya más de 150 inversionistas ángeles que invierten con nosotros. Y bueno, lo que hay que invertir hay distintos niveles de riesgo de personas, pero lo que se recomienda es invertir un dinero que si lo pierdes no va a afectar a tu patrimonio, ni a tu familia, ni a tu forma de vida, ¿no? Sin embargo, hay quienes tienen más capacidad de riesgo, ¿no? Hay quienes lo han sacrificado todo y, bueno, a veces lo han perdido todo o les ha pagado con creces, ¿no? Pero creo que es el primer concepto, entender la capacidad de riesgo personal. Pero lo que sí quiero resaltar y reinventar, lo que normalmente en América Latina, y es curioso, ocurre, los latinos pues somos más cercanos, somos más afectivos, más sociales, más amigables, como más cercanos humanamente. El mundo acá de Estados Unidos en general, y aunque es muy internacional también, hay ciertas culturas que son más frías,
más frías, menos cálidas en el sentido del trato humano. Sin embargo, estoy impresionado acá. Un inversionista de estos fríos y más, pues en fin, sí, más lejanos socialmente o afectivamente, se pueden convencer en un pitch de 15 minutos con un emprendedor y soltarle $100,000, $200,000. En cambio, en América Latina, a pesar de lo social que son, llega un emprendedor a pedirte dinero y nos sentimos ofendidos, nos sentimos, no sé, invadidos. Pero si alguien nos trae un proyecto de ladrillos, de vigas y ladrillos, nos sentimos más cómodos invirtiendo ahí. Tal vez porque es menos riesgo, pero creo que es necesario entender que las nuevas economías, las empresas que se están desarrollando más rápidamente en el mundo, son aquellas que le han apostado al potencial de una persona. Totalmente de acuerdo, Miguel. Muy enriquecedor todo lo que nos has compartido, una gran experiencia, te felicito, y sobre todo que quieras compartirlo con otras personas y que no se quede como algo encapsulado en tu conocimiento o en tu área de influencia, sino que lo estás compartiendo con toda Latinoamérica, con empresarios, con gente que quiere hacer una diferencia no solo en su país, sino en el mundo. De verdad, Miguel, muchísimas gracias por estar aquí en Aldea Financiera. ¿En dónde te podemos contactar? ¿En dónde puede alguien buscar a SB Links? Claro. Bueno, recomiendo muchísimo a través de esta red profesional que se llama LinkedIn, a veces mal pronunciado, pero LinkedIn. Ese es el mejor, me parece, escenario para comunicarnos, pero sobre todo para que nos conectemos con otras redes profesionales de valor en el mundo, ¿no? Y también, obviamente, en la página de SB Links, que es sblinks.org, también en Twitter, en nuestros grupos de Facebook. En fin, si buscan SB Links, nos van a encontrar en todos los medios sociales. Y bueno, y a través tuyo, ¿no? Que, bueno, grandes y cercanos amigos, también a través tuyo, cualquier persona que nos pueda referir para estos deseos de conectarlos con este lugar, pues eres nuestro mejor embajador, ¿no? Encantado de la vida de que así siga siendo, Miguel. Un honor ser tu amigo, un honor poder compartir todas estas aventuras profesionales. Seguimos en contacto y muchas gracias por haber estado aquí en Aldea Financiera. Gracias a ti, Robert, y a toda tu audiencia. Bye bye. Al contrario, continuamos con más contenidos aquí en su programa. Para muchos, el retiro es una etapa de inacción. Para nosotros, es la etapa de mayor crecimiento personal. Acércate a La Pueblita, donde la alegría es un hábito. Queridos aldeanos, llegó el momento del resumen del libro de la semana. Y en esta ocasión te quiero compartir un libro que es sumamente importante para las empresas y sobre todo para cada uno de nosotros. Se llama Vendes o Vendes de Grant Cardone. Y en este libro, Grant Cardone nos comparte algunos de los secretos más importantes para aumentar nuestras ventas. Nos dice también que cada uno de nosotros siempre estamos vendiendo algo y que depende de todos nosotros lo que hagamos y nuestra actitud para poder lograr nuestros objetivos. No importa si tú te dedicas profesionalmente a las ventas o no. Más bien, probablemente no eres consciente de que te dedicas a vender algo. Ya sea que te dediques a ser empresario, seas administrador,
financiero o cualquier otra actividad que estés haciendo. Siempre estamos vendiendo algo, siempre estamos vendiéndonos. Y en este libro, Grant Cardone nos enseña algunas de las técnicas más importantes para poder generar resultados sobresalientes en las ventas. Y me voy a permitir leerte un párrafo que habla de algunas de las cosas que tenemos que hacer, porque me parece que un primer paso que debemos dar para cambiar nuestra actitud y cambiar nuestros resultados es pensar en lo que tenemos que hacer nosotros mismos para ser exitosos. Y Grant Cardone, en uno de sus párrafos, dice: un producto de su contexto. ¿Qué significa esto? Dice: tú eres producto de todo lo que te rodea. Eso incluye la televisión que ves, los periódicos que lees, los amigos que tienes, las películas que ves, tus pasatiempos, tus intereses, tu familia y todo aquello relacionado contigo. Y dice que nosotros somos producto de todas las relaciones que tenemos. Si tenemos relaciones de gente que es productiva, de gente que está tratando de mejorar, de crecer, de hacer las cosas mejor, seguramente también nosotros estaremos en esa ruta. Así que te recomiendo este libro. Mándanos un correo a la dirección que aparece en pantalla y te haremos llegar un resumen para que te animes después a comprarlo. Así que sin más, continuamos con más contenidos. ¿Qué te pareció este programa? Fue una edición muy especial. Hablamos de innovación y de cómo las empresas pueden ir al Silicon Valley y aprovecharse de todo lo que está sucediendo allá para crecer los negocios. Especialmente Miguel Casillas de SB Links nos dio algunos consejos de cómo podemos aprovechar toda la innovación que existe en México y Latinoamérica para también tomar ventaja de todas las oportunidades en el Silicon Valley. Ventajas sobre capital, infraestructura y todas las startups que están creciendo allá, de manera que podamos inspirarnos y lograr cosas grandes en nuestro país. Hablamos también del libro Vendes o Vendes de Grant Cardone, donde compartimos algunos tips de cómo vender más, de cómo ser mejor persona y sobre todo cómo lograr nuestros objetivos. Si nos mandas un correo a la dirección que aparece en pantalla, te compartiremos un resumen para que te puedas animar a comprarlo. Y así sin más, te invito a que nos sigas en redes sociales, te suscribas, recibas todos los contenidos que constantemente estamos emitiendo, de manera que te puedas beneficiar y mejores tú y también mejoren tus finanzas. Y por lo pronto me despido agradeciendo tu atención, invitándote a que nos sigas viendo la próxima semana en un capítulo más de Aldea Financiera. Te deseo un día, ya sabes, con tendencia positiva. Hasta la próxima.